Romanos 12. Yo sé que bueno, si me quedo aquí no hay ningún problema. Muchas veces hemos escuchado este pasaje y lo hemos leído, pero muchas veces nos hemos quedado solo en los dos primeros versículos. Y quiero que veamos más allá. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis. ¿Qué es presentar mi cuerpo? ¿Es algo metafórico? ¿Es una figura literaria que no es literal? Valga la redundancia. ¿Qué dice Pablo cuando dice que presentemos nuestros cuerpos? ¿Él lo está diciendo como una idea o lo está diciendo como algo literal? Ok, yo debo presentar mi cuerpo, todo mi ser completo, espíritu, alma y cuerpo, delante del Señor. Y presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. Entonces, cuando yo presento mi cuerpo, cuando yo me entrego completamente a Él, Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino que, sigan leyendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento. Permítame, leo este pasaje en otra versión. Voy a leer este pasaje en otra versión para que lo podamos comprender un poquitico más. Romanos, igual tiene que ver con lo que vamos a hablar en esta mañana. Romanos 12:1, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de entrar a ver el Congreso Su Presencia por internet. Y le hacían una pregunta a los tres invitados que estaban allí, bueno, al apóstol Marcela, a Ken Henry y a Michael Bonster, y les decían, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Y pues todos coincidan con la misma respuesta conforme a lo que dice aquí la palabra. Adoración es una vida entregada completamente a Él. Eso es adorar. ¿Qué dice Pablo? Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Y dice el versículo 2, no imiten. Miren lo que dice la palabra. No lo dice Henry Castellanos, lo dice la palabra. No imiten, dice aquí, no os conforméis. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Dice aquí que seamos transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Entonces, por eso me gusta mucho esta traducción. Entonces, cuando no imitamos las conductas ni costumbres de este mundo, sino que dejamos transformar nuestra mente, nos cambiamos en personas nuevas en nuestra manera de pensar, entonces, dice esta versión, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y dice después el versículo 3, voy a seguir leyendo la Reina Valera. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, dice esta versión, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Entonces Pablo dice, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Si hay una manera de adorar integralmente al Señor, es que totalmente Henry Castellanos, espíritu, alma y cuerpo, sea entregado a Él. A veces le adoramos con nuestro espíritu, es fácil adorarle con nuestro espíritu, pero nuestra alma está en otro lado, nuestro cuerpo está en otro lado. Y la verdadera adoración es cuando espíritu, alma y cuerpo es entregado a Él. Cuando le puedo entregar a Él, Pablo me dice, no se conformen, no imiten las conductas de este mundo. En otras versiones dice, no imiten las conductas de este tiempo.
de lo que estamos viviendo, sino que transformemos nuestra mente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comprobar la buena voluntad de Dios. Si hay algo que nosotros debemos comprender y entender, es que estamos aquí en la tierra para comprobar y vivir la voluntad de Dios. Para eso estoy aquí en la tierra, para vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que decía Jesús allí en el Getsemaní. Si está en ti, haz pasar de mí esta copa. Si está en ti, yo no quiero pasar por este momento. Si está en ti, yo no quiero vivir esta situación. Y muchos de nosotros podríamos hacer una lista de cuántas situaciones no nos hubiera gustado vivir. Pero Jesús entendió algo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando veo las circunstancias en el ojo de la voluntad de Dios o por el filtro de la voluntad de Dios, allí compruebo que todo lo que pasa con mi vida al final es bueno, agradable y perfecto. Ojo, dentro de su voluntad. Porque hay cosas que pasan con nosotros fuera de su voluntad, que son circunstancias que no nos hubiera gustado vivir, y las vivimos diferente a que las hubiéramos vivido en la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo: la enfermedad. Circunstancias de enfermedad son diferentes vivirlas en el ojo de la voluntad de Dios, y lo digo por conocimiento. ¿Cuánto nos cambió a nosotros la vida la enfermedad que el Señor le permitió tener a Carolina con el cáncer de tiroides? ¿Y cuánto fue revelado de su voluntad cuando pudimos vivir esa situación en Él? Fuera de Él, tenaz. Ayer Carolina me preguntaba: ¿tú cómo? Me preguntaba, ¿tú crees que yo pude vivir esta situación? ¿La viví bien? ¿La viví? Le dije, yo me sorprendo porque te vi fortalecida, nos metimos más con el Señor. Y aún le dije, yo no sé si hubiera pasado conmigo como hubiera sido. Yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios de que de una u otra manera, bueno, como nos ha hecho a cada uno de nosotros, pero Carolina es una mujer muy fuerte, y el Señor la hace doblemente fuerte, y ella pudo vivir esta situación en sus fuerzas. Yo no sé sin Dios cómo hubiera sido vivir esta circunstancia sin Dios. ¿A dónde hubiera salido uno corriendo? ¿Qué busca uno sin Dios? Como la experiencia que escuchamos de una persona, de una pareja, a la esposa le dio un cáncer gástrico, y un amigo cristiano les advirtió: háganse esto. No, ellos prefirieron, no, a nosotros nos dijeron que hay un tal curandero y hay un tal persona que no ora por sanidad sino por sanación, que es diferente. Quiero dejarles ahí el asunto. Y la gente se ha sanado, y bueno, y se fueron a buscar este tipo de personas sin Dios. Un año después la esposa murió. Entonces es diferente vivir las circunstancias con Dios que sin Dios. Ahora, es diferente también vivir las circunstancias mirándolas en el ojo de la voluntad de Dios o por el filtro de la voluntad de Dios, que fuera de la voluntad de Él. Entonces Pablo me dice a mí esto: no imiten las conductas, cambien su manera de pensar y comprueben, porque es necesario que nosotros como hijos comprobemos y conozcamos la voluntad de Dios. Después de esto Pablo dice, basado, mire cómo lo dice él: digo pues por la gracia que me ha sido dada. Pablo, apóstol, o sea, el nivel de autoridad que Pablo tenía, le está diciendo allí a los romanos: por la autoridad, por la dignidad, por la gracia que me ha sido dada, les advierto a ustedes que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Entonces nos empieza como a bajar, ¿no? Entonces, listo, me entrego, compruebo la voluntad de Dios, pero no te creas más por conocer la voluntad de Dios. No te creas más por si Dios te manifiesta su voluntad. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de la fe que Dios haya dado. Dice aquí que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? ¿Conforme a qué? Todo tiene parte de la fe, aún la imagen que tengo de mí mismo, aún lo que yo me creo, parte de la fe. Según la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces mire cómo empieza Pablo a empezar a trabajar en nosotros de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Preséntense ustedes mismos como sacrificio. Cambien su manera de pensar. Cada uno no se conforme, no imite las conductas del mundo, sino cambien su manera de pensar para que conozcan, comprueben, sepan cuál es la buena voluntad de Dios. Cada uno no tenga un más alto concepto de sí el que debe tener, porque somos un ¿qué? Somos un cuerpo, y lo que cada uno haga, hágalo según la medida de fe que le ha sido dada. Cuando oramos aquí al comienzo, yo les digo a los servidores, les digo a los de alabanza, no importa lo que tú hagas, pequeño o grande, según tu fe, eso tiene propósito y sentido y dimensión en el Señor. Para el mundo existe la posición, para el mundo existe el rango, los menos, los más buscan que los menos les sirvan. En el cuerpo de Cristo no. En el cuerpo de Cristo nos hemos llamado a servir los unos a los otros. Y después de esto, entonces Pablo empieza a decir, el amor que se tienen sea sin fingimiento, o sea, no seamos hipócritas. En otras palabras, aquí lo dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. ¿Se nos es difícil amar? Sí, a mí se me es difícil amarlos a ustedes, pues no puedo. Pero ¿qué puedo hacer? El Señor me dijo, ámelos. Para muchos de ustedes es difícil amarme a mí, pero el Señor les dice, ámenme. Ni modo. Les tocó, les figuró. Pero no lo hagan hipócritamente. No finjan. ¿Qué dice allí? Dice en esta versión, no finjan a los demás, ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Aquí se empieza a cumplir, aquí es como si Pablo desglosara el mandamiento mayor que Jesús nos dio. ¿Ustedes quieren tener una relación en el mandamiento que Jesús dio? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y amarás al Señor tu Dios? Ok, preséntense a sí mismo como sacrificio vivo. Ahí está. ¿Y qué significa eso? Y después dice Jesús, y un segundo mandamiento que viene del primero. ¿Y amarás? Ok, aquí Pablo nos está diciendo cómo es que yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Ahora, ay, tan linda la palabra. Ay, es que la palabra de Dios es tan especial. Y cuando salgo, miro mal, me da piedra lo que dicen unos. No. Compartíamos con unos amigos ayer una cosa, una palabra. Nosotros tenemos que pasar de la convicción a la realidad. Dios quiere que nosotros seamos reales. ¿Creemos todos aquí en Dios? ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos en su sacrificio en la cruz? ¿Creemos en que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él? ¿Creemos en que el llamado de Dios a nosotros es que seamos como Cristo? Entonces, ¿por qué no amamos como amó Cristo? Entonces, ¿por qué no hablamos como habló Cristo? Eso se llama un nivel de realidad. De realidad. ¿Cuánta realidad de Dios hay en mi vida? Y yo me hablo también. ¿Cuánta realidad de Dios hay en mi vida? Amo al otro sin fingimiento, como dice aquí. Aborrezco lo malo, sigo lo bueno.
Y sigue diciendo Pablo, amaos los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal en cuanto a la honra. Y miren cómo lo dice aquí, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Qué es honrar? ¿Qué es honrar? Es darle a alguien el lugar conforme a su dignidad. Darle a alguien el lugar conforme a su dignidad. Aquí aquí Pablo no me está diciendo honrenlos si no los honren si no, honrense mutuamente. Ahora, yo los veo a ustedes y yo veo una dignidad en cada uno de ustedes. Primero, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y Cristo habita en ustedes. Cristo está en ustedes. ¿Por qué no los he de honrar? Yo me guardo en la medida de lo posible de tener malas relaciones. No creo que yo tenga una mala relación con alguien. Que alguien tenga una mala relación conmigo es otra cosa. Pero que yo tenga algo en contra de alguien, trato de guardarme en eso. Sí, a veces hay chiripiorcas, pero trata uno de guardarse en eso. Y de allí es donde yo baso, cada uno tiene su dignidad, sea como se la hayan dado, sea quien se la haya dado, cada uno tiene su dignidad. Y nosotros no podemos estar tocando la dignidad y la honra de las personas. Y esto es lo que quiero unir con lo que se hablaba de las redes sociales. Es muy fácil hablar de la gente. Es muy fácil hablar de la gente. Lo que caracteriza las campañas políticas es hablar mal del otro. Y lo triste es que como hijos de Dios estamos metidos en lo mismo. Cuando el Señor nos ha dicho, Cristo nos ha dicho en su palabra, lean Mateo capítulo 5 y 6, que amemos a los que nos maldicen, que bendigamos a los que nos persiguen. O sea, no estoy llamado yo, perdónenme, pero yo no estoy llamado a quitarle la honra y la dignidad al presidente de la República, a los candidatos que están en una campaña política, sea cual sea mi afinidad. Por eso yo quiero aclarar, tú eres antes que colombiano, hijo de Dios. Y esa es tu dignidad. Y como Pablo le decía a Timoteo, no tengas ninguno, ¿cómo dice? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo para los creyentes. ¿En qué? Sé ejemplo. Y el mundo conoce, y muchos conocen que tú eres hijo de Dios, y muchos conocen que tú crees en el Señor. Pues muchos van a estar evaluando realmente qué tanto te has entregado al Señor. ¿Y sabes cómo lo evalúan? En estas cosas tan sencillas. En estas cosas tan sencillas. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza. Puede estar el país patas arriba, pero hay una esperanza que se nos ha sido dada conforme a su palabra. ¿O no? ¿No? ¿Ok? ¿Cuál es la esperanza que a mí me mueve? Uy, que suba tal, que suba Pascual, que suba... No, la esperanza que a mí me mueve es la esperanza que va contra esperanza. Es aquella de la que habla la palabra, que va en contra de aquello que puede no verse en el ámbito natural. Esa fue la esperanza contra la esperanza que se movió a Abraham. Su mujer Sara, ya de más de 90 años, fuera eso estéril, y el Señor le dice, vas a tener un hijo. Esa es la esperanza que nos mueve. ¿Qué ha dicho el Señor de nuestra nación? Lo declaramos al comienzo. Nos va a llevar a poseer la tierra, al monte de su heredad. Colombia le pertenece a Él, y esa es mi esperanza. Le pertenece a Dios, no le pertenece a nadie. Así muchos quieran tomar dominio de ella.
Y mi esperanza es que Él es el que va a poner su autoridad, su gobierno en esta nación. Y yo como hijo de Dios tengo la responsabilidad de hablar conforme a las palabras que Él dice. No imitar lo que hace el mundo, conforme a lo que dice Romanos 12. Gozosos en la esperanza, versículo 12, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y aquí viene el asunto: bendecid a quienes, a los rojos, bendigo a los azules, bendigo a los verdes, bendigo a los amarillos, bendigo. No, yo bendigo a todos. La palabra a ti te dice, yo no, por eso digo, no es Henry Castellanos. No es Henry Castellanos. Y puedo hablar y me considero humildemente que los que me conocen, puedo hablar esto con autoridad. Puedo hablar con autoridad. Porque es uno que se ha guardado de esto. Ustedes nunca van a ver un mensaje que yo publique en contra de alguien, en contra de algo de pronto, pero no de alguien. Y lo que más procuro publicar, hablando de lo que de la idea y de lo que puso en el corazón el Señor frente a las redes sociales, en el corazón de Consuelo, lo que yo busco publicar siempre tiene que ser algo. Mire, este país necesita son noticias buenas. Este país lo que necesita es esperanza. Este país lo que necesita es contentamiento, es propósito. Este país lo que necesita es una voz de ánimo que diga podemos estar mejor. Este país lo que necesita es una voz de esperanza. Este país lo que menos necesita es voces que siguen poniendo el dedo en la llaga, voces de juicio, voces de crítica, voces de envidia. Nada, este país que necesita, lo que menos necesita es eso. Y si nosotros como hijos de Dios no nos ponemos en el lugar que Dios quiere que nos pongamos y nos ponemos más bien en lo que está haciendo el otro, el mundo como lo hace, ¿cómo va a cambiar este país? ¿Cómo va a cambiar? Bendigan. 14, ¿qué dice? Bendecid a quienes. Entonces, si alguien te persigue, si alguien te puso por ahí una demanda, o un vecino porque tu perro ladraba bastante, o porque pronto en algún momento sin equivocación o por algo que no fue premeditado derramaste la basura, bendícelo. Cuando hablen mal del pueblo de Dios en Colombia, cuando se levanten voces criticando, bendigámoslo. Bendigámoslo. Y aquí de pronto yo voy a tocar. Bendigamos a Petro, a Fajardo, a Uribe, a Santos. Bendigamos a Ordóñez. Bendigamos, ¿quién me queda por ahí? Bendigamos a Timochenko. Bendigamos a Lleras. Ay, bendigámoslo. Bendigámoslo. ¿Y sabe por qué la palabra nos dice que los bendigamos? Yo sé que muchos aquí ya me están haciendo caras, ya están que sacan su tarjeta electoral. Yo estoy hablando lo que la palabra dice. Y el Señor me ha llamado a mí a hablar lo que la palabra dice. Si la palabra confronta tu manera de pensar, esto está entre tú, entre ustedes y el Señor. Eso sí ya es un problema entre ustedes y el Señor. Yo digo la palabra, la hablo como está en la palabra. Y si a ustedes les retiñe, les revuelca el pensamiento, les revuelve allá todo sus raíces capitalistas o socialistas o izquierdistas o derechistas, eso ya es ustedes y el Señor. Y el Señor les va a decir a ustedes y a mí, ¿qué hiciste conforme al fundamento que yo te enseñé? Porque el juicio va a ser por ahí. El juicio para nosotros es todo lo que hagas en el fundamento de Cristo. Nuestras obras van a ser juzgadas.
Entonces ya ustedes, entonces bendíganlo. Bendíganlo. Yo no bendigo lo que Él hizo, pero yo lo bendigo a Él. No estoy, al bendecir, no estoy poniéndome a favor de lo que Él está haciendo. Pero Jesús no estuvo a favor de los sacerdotes. ¿Y qué hizo Él cuando estuvo al frente del Sanedrín y lo juzgaban sin tener razón, sin verdad y con mentira? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo? No. Bueno, sí, pero no. ¿Qué hizo cuando estaba Él allí? ¿Qué dice la palabra? Ay, no, ¿qué dice la palabra? Perdón. ¿Qué dice la palabra? Guardó silencio. Se nos es muy fácil ser ligeros de boca. Y Jesús guardó silencio. Porque con la misma vara, dice la palabra, que mides, serás medido. O sea que con la misma palabra que juzgas, serás juzgado. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no. ¿Qué es maldecir? Volteen la palabra. ¿Qué es maldecir? Decir mal, hablar mal. Estamos llamados a hablar bien, a decir bien, porque las palabras de bendición, las palabras de bienestar solo pueden brotar de un corazón que ha sido transformado por el amor de Dios, a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que no teníamos derecho a su misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros, aunque nosotros le dábamos la espalda y no lo vimos a Él. ¿Qué hizo Él con nosotros? Seguíamos. Él fue el que nos buscó, Él fue el que nos sedujo, Él fue el que nos amó, como dice su palabra. Él nos amó primero. ¿Quién soy yo entonces para juzgar al otro? Si Jesús a mí no me juzgó con todo el derecho, Dios a mí no me juzgó. Por eso ninguno tenga un más alto concepto que el que debe tener, porque cuando yo, Alejandro, no se agache, venga. Ay. Porque cuando yo lanzo un juicio, miren la posición en la que yo me pongo. Me creo juez de la persona a la cual yo le estoy lanzando el juicio. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se bajó. ¿Y qué hizo? Tranquilo. ¿Qué hizo Jesús? Cuando en el mundo todos buscan subirse, ¿Jesús qué hizo? Se bajó. Cuando todos buscan enaltecerse, Jesús, no estoy hablando de, tranquilo, se lo puede amarrar, gracias. Jesús ¿qué hizo? Se humilló. Pero cuando yo me pongo de juez, estoy aquí encima del otro. Pero recuerda que hay uno encima mío que es juez. Y yo prefiero tener al Señor en humildad y no enfrentarme a Él de juez a juez. Porque cuando me enfrento de juez a juez, cuando yo me pongo juez, me estoy como poniendo al lado de Cristo, porque solo el único que puede traer juicio, el único que es juez con justicia, ¿quién es? El Señor. Y cuando yo me pongo en la posición de juez, cuando lanzo un juicio a alguien, cuando maldigo, cuando hablo mal de una persona, me estoy poniendo a la par con el Señor. Adivinen quién va a salir perdiendo. ¿Quién? Nosotros somos los que salimos perdiendo. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Bendigan a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en
Versículo 17, mire, esta es la verdadera vida cristiana. A veces nos pasamos los años sabiendo qué es lo que Dios... Ahí está la vida cristiana. Resumido, no pagáis, ¿qué? No paguéis a nadie, procuradlo delante de algunos hombres. Amén. Ay, ahí entra Petro, ahí entra Santos, ahí entra Uribe, ahí entra Timochenko. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Yo no soy el que voy a traer juicio sobre la dirigencia de las FARC, es el Señor. Y ellos van a ser juzgados por sus obras. En cuanto a mí, el Señor me pide que los bendiga, porque yo no soy juez. ¿Estamos de acuerdo? O bueno, no estamos de acuerdo. ¿Lo dice la palabra? ¿Están de acuerdo con la palabra? Ojo, porque si no están de acuerdo con la palabra, ok. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, porque Pablo entiende que tenemos nuestro carácter, nuestro temperamento, que algunos somos coléricos sanguíneos tirando a terroristas, que algunos somos melancólicos, flemáticos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, mire que ya no depende de Dios, ya Dios nos está dando a nosotros el balón. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué? Estad en paz con algunos hombres. Eso incluye el gobierno. A mí me da tristeza cuando la iglesia es la que más maldice el gobierno en el que estamos. No estoy bendiciendo el gobierno, estoy hablando de la persona de gobierno que está allí, porque de una u otra manera tiene una dignidad. Y el Señor nos dice allí en Timoteo que nosotros debemos someternos ¿a quiénes? A todas nuestras autoridades. Y esta es una autoridad que ha sido puesta en la nación. Como David se sometió a Saúl, aunque Saúl lo persiguió, aunque Saúl buscó matarlo, aunque Saúl lo desterró, aunque Saúl le incumplió, que Saúl es un tipo de gobierno el que estamos viviendo. Por eso yo no juzgo a la persona, juzgo sus acciones, no a la persona. Pero yo puedo no juzgar, no juzgo las acciones, yo puedo discernir las acciones, yo puedo ver las acciones y ponerlas delante del Señor, pero a la persona no la juzgo, porque el único que la puede juzgar es el Señor. Pero así como David estaba bajo un gobierno que no era un gobierno correcto, que no era un gobierno que se movió en la voluntad de Dios, que es lo que quiero compartir unos días antes de las elecciones, para que podamos abrir los ojos como hijos de Dios, porque antes de colombianos, ¿qué somos? Antes de colombianos somos hijos de Dios. Y David, frente a un gobierno incorrecto, un gobierno que no honró al Señor, un gobierno que se movió en su propia opinión y personalmente fue un gobierno que lo persiguió, un gobierno que buscó matarlo, un gobierno que lo desterró, que no lo dejó vivir tranquilo, ni siquiera él, que tenía todo el derecho, tocó el manto, o sea, se sintió mal cuando tocó el manto de Saúl. ¿Y cuáles fueron las palabras de David cuando tocó el manto de Saúl? Dice allí que él su corazón como que se angustió de haber solo tocado el manto del ungido de Dios. A ver, perdón, Henry, ¿cómo así? Saúl, que hizo su propia voluntad, que no honró al Señor, que siempre actuó en su propia prudencia, ¿cómo así que el ungido de Dios? David reconoció que Saúl lo había puesto el Señor. Listo, ok, ya no discutamos más. El gobierno que está fue un gobierno que Dios permitió. No discutamos contra eso. No discutamos contra eso. Más bien nosotros, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenemos la fuente de su amor, tomar de su amor, transformemos este mundo. ¿Cómo? Como lo que está diciendo aquí Pablo.
Entonces no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. En esta versión dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Porque en la tierra no hay justo ni aún uno. ¿Quién es el único justo? Cristo. Nosotros justificados por Él, pero en la tierra no hay justo, porque a cada uno de nosotros que vaya a ver las circunstancias del mundo y a traer justicia, la vamos a ver desde nuestra propia opinión, desde lo que nosotros creemos y consideramos. Ese fue el bendito problema del árbol del bien y del mal. Pero Pablo nos está diciendo: dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Mía es, yo pagaré. Por eso debemos orar por esta gente, porque la ira de Dios se va a manifestar, la justicia de Dios se va a manifestar. Y algunos podrán decir: se merecen el infierno. Yo creo que nadie podríamos decir se merece el infierno. Creo que deberíamos orar para que Dios permita que hayan voces que vayan a ellos y les hagan volver de su propio camino. Porque la eternidad que tendrían, ¿cuál sería? Y ninguno de nosotros está con la autoridad para decir se la merecen. Eso se lo dejo yo al Señor. Obviamente, por sus frutos los conocemos, y yo puedo juzgar el fruto. Pero Dios tiene misericordia con todos los hombres. Dios es misericordioso con todos. Por eso dice Él: mía es la venganza, yo pagaré. Versículo 20. Así que si tu enemigo, ahora nos la pone más tenaz, ¿no? O sea, no solo que no tengamos un mal alto concepto, que los bendigamos, pues es fácil entrar en mi cuarto, listo, voy a bendecirlos, voy a hablar bien de ellos. Señor, propicia un espacio para que ellos te puedan conocer, para que ellos puedan ver la realidad de tu amor, que ellos vean que realmente ir en contra de tu voluntad lo único que trae es juicio sobre ellos. Y yo, pues es fácil meternos en el cuarto y orar por ellos, pero la palabra nos lleva más allá. Ahora no solo nos dice que oren, que bendigamos, que hablemos bien, que no nos venguemos de ellos, sino que dice el versículo 20: así que si nos queremos ya que esto se vaya a otro lado y decir definitivamente el Señor es... Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿saben hasta dónde siempre nos lleva el Señor? El Señor nos lleva de adentro hacia afuera, de una realidad interior que se vea en una realidad exterior. Y yo siempre les enseño a mis hijos: cuando alguien los trate mal, respondan bien. Respondan bien. O sea, no, la venganza no es de ustedes. Siempre hablen bien. No respondan mal con mal. Y llegará un día en que estas personas van a decir: venga, lo tratamos así, lo tratamos así. ¿No fue lo que sintieron los sacerdotes cuando vieron a Cristo Jesús allí crucificado? Cuando vino el terremoto, Él entregó su espíritu, vino el terremoto, se cubrieron de tinieblas toda la tierra, y ellos al fin pudieron decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Cuál cargo de culpa pudieron haber sentido? A la final tuvieron que reconocerlo. Entonces no tenemos por qué estar moviéndonos como se mueve el mundo. Yo les digo a ellos: si hay alguien que les... Bueno, no está Samuel y Daniel aquí, pero yo les diría: si hay alguien que les hace bullying, vayan, gástenles onces. ¿No es lo que dice la palabra? ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es el que consideras que está en contra tuya? Ve y le das de comer. Si tuvieres sed, dale. ¿A quién le corresponde? Al Hijo de Dios, que entiende cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquel que ha entregado su vida en sacrificio vivo al Señor, aquel puede entender que al enemigo, si tiene sed, le doy de beber. Pues haciendo esto,
Miren la táctica del Señor. Es que la táctica del Señor es diferente a la táctica del mundo. Pues haciendo esto, ¿qué dice? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y miren cómo dice esta versión: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. ¿La justicia es mía? No. Y aquí está el secreto, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence. ¿Cómo vencemos el mal? ¿Cómo vencemos la mentira? ¿Cómo vencemos la tristeza? ¿Cómo vencemos la angustia? Con la confianza. Así es como la vencemos. Creemos que para vencer el mal tenemos que ir en contra del mal. No. Para vencer el mal tenemos que hacer el bien. Para vencer la tristeza tienen que ver en nosotros el gozo. Para vencer la desunión y la polarización que hay en este país, nos tienen que ver unidos. Para vencer el pesimismo, nosotros son los que deben ver en nosotros esperanza. Esa es la manera en que se transforma un país. En que yo creo en mi país. Yo soy uno de los que creo en Colombia. Creo en Colombia, y vienen tiempos donde a los que coja por sorpresa van a hacer ¡ah! Y a los que no nos cogió por sorpresa vamos a hacer yes. Vienen tiempos, pero tenemos que empezar a vivir una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Léete el capítulo 12 de Romanos. Por eso es que yo ya no hablo tanto de oración. Yo hablo más de oración. No solo es orar, también es orar y actuar. ¿Cómo actúo? Bueno, ahí tienes unas normas. Ahí tienes unas normas. Ahí tienes unas maneras de que la palabra te está diciendo a ti cómo debes actuar. Y saben, es lo que necesita el país en este tiempo. Colombia necesita de que su iglesia, la iglesia de Cristo en esta nación, pueda comprobar la voluntad de Dios, y entendiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nuestro caminar sea un caminar en bendición, haciendo el bien, hablando bien, pensando bien, manifestando lo bueno. Ahora, no lo bueno a mi concepto, lo bueno de lo que Dios ha dicho. Lo bueno de lo que Dios ha dicho. Este país lo que menos necesita es más inseguridad, es más desesperación, lo que menos necesita es más ansiedad, más egoísmo. No, este país lo que necesita es que el temor sea echado fuera. Lo que este país necesita es que haya un grupo de personas que puedan decir: vienen mejores tiempos. Vienen mejores tiempos. Un grupo de personas convencidas en que a Dios nada se le ha salido de las manos, sino más bien poder decir: Señor, hazlo. Va en contra de mi color, hazlo. Va en contra de lo que yo creía, hazlo. Yo fui levantado en una filosofía tal, y lo tuyo, hazlo. Eso es lo que necesita este país. Entonces yo los animo. Bueno, se acabó el tiempo. Yo los animo. Ya estamos próximos. Estamos muy próximos a que la historia de Colombia se parta en dos. Y yo quiero quebrar la historia. Yo quiero quebrar la historia. Y la palabra y el Señor me dicen cómo quebrar la historia. La palabra me dice cómo partirla en dos. La palabra me dice qué es lo que debo hablar. La palabra me dice qué es lo que debo hacer para que la historia se parta en dos.
La historia de la humanidad se partió en dos cuando un hombre que muchos esperaban en un caballo blanco, vestido de guerrero, con toda la armadura brillante, con una espada bien larga, pudiera entrar por Jerusalén y liberar al pueblo judío de la opresión romana, que es lo que muchas veces espera el pueblo de Dios, el pueblo colombiano. Espera a un hombre así con autoridad, que tenga todos los cartones posibles, todos los estudios posibles, que entre en un caballo blanco para que ya no seamos esclavos de esto y lo otro. Lo que vino y cambió la historia de la humanidad en Dios fue un hombre que se hizo siervo, que se humilló a sí mismo. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Cuando esperamos el que tenga los mejores estándares, el que tenga las mejores herramientas, Jesús nos dio una lección: el que se crea menos entre ustedes, el que se humille será. Y yo declaro para estas elecciones, y yo declaro para el bienestar de Colombia, no voy a declarar un candidato, yo solo declaro que el que se humille será enaltecido, porque su palabra lo dice, y que el que se enaltece será humillado. Entonces, creo que ya es tiempo que dejemos jugar a cristianismo, a iglesia, a religión. Ya es tiempo de dejar jugar a eso. Ya es tiempo de que tomemos la vida que Dios nos ha dado con autoridad, con madurez, con carácter. Ya es tiempo de parar nuestras palabras de perdónenme la expresión, de niños inmaduros, de que hablamos sin entendimiento, de que decimos las cosas sin convicción. No, ya es tiempo de eso. Ya es tiempo de que nos comamos lo que Dios dice, de que creamos lo que Dios dice, y que lo que hable nuestra boca, o sea, que realmente nuestra boca sea la boca del Señor, que nuestras manos sean las manos del Señor, que nuestros pies sean los pies del Señor. ¿No es lo que dice su palabra? Una casa dividida contra sí misma no prospera. Y si Jehová no edifica la casa, en vano. Podremos lograr cosas. Hablamos ayer con el curso de Limes, de la Escuela de la Fe. Podemos ver que prosperamos en este suspiro de vida que son nuestros 80 años. Porque estos 80 años, 90, 100, los que aspires tú vivir, es un suspiro de vida. Es más pequeño que un granito de arena en la eternidad del Señor. Y podrás aquí tener prosperidad, podrás aquí tener nombre, podrás aquí ufanarte de tus propios logros, pero cuando estés delante del Señor, todo eso va a ser consumido por el fuego. Y a la final, ¿qué quedó? A la final, ¿qué quedó? Por eso digo que sería muy triste que llegáramos nosotros a la presencia del Señor creyendo que todo lo que hicimos, es que me lleve. Hablan de la comunidad cristiana de fe, y cuando el Señor pase todo esto por el fuego, queden cenizas. Y aunque la eternidad voy a estar con Él, qué triste que en algún momento quede como la frustración o la resignación de que usé todo el suspiro de mi vida, porque pues la vida es un suspiro, para mis propios beneficios, para mi propia manera de pensar, y que eso se quedó ¿en qué? En polvo. En polvo. Y que yo vea al que más se humilló, y que yo vea de pronto al que menos yo creía que tenía autoridad, y que yo vea a aquel que era sencillo y dio su vida por los demás, dio su vida por otros, y el Señor le dice: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra y disfruta del gozo de tu Señor. Polvo a nuestras propias obras y una corona a lo que
alguien hizo en su propia voluntad. Entonces creo que están llegando los tiempos, yo creo firmemente que están llegando los tiempos en que tenemos que tener la posición que Dios quiere que tengamos. ¿Cómo comenzamos? Presentándonos nosotros mismos como sacrificio vivo. Y habla bien. Y cierro con lo que comenzó Consuelo. Llenemos las redes sociales, no de positivismo, no de optimismo, porque esas palabras no aparecen en la Biblia. No es ser optimistas y positivistas. Llenemos las redes sociales de esperanza. Como lo dice una canción, que se escuchen cantos de esperanza en las calles. Cantos de esperanza en las calles. ¿Y quién es más que sus hijos, que contra esperanza fue cambiada nuestra vida? Podemos llenar esta nación de esperanza. Llenar esta nación de propósito. Llenar esta nación de paz. Entonces, cerremos nuestros ojos. Y dile al Señor hasta dónde estás dispuesto.